Y a esta hora tengo un invitado muy especial, pero yo no recibo este invitado sin música, por favor. José Luis Morenza, que este es un invitado muy especial y muy querido. Uno de mis invitados especialísimos y queridísimos, historiador, editor, director de Patria de Martí, columnista del American, cubano de pura cepa por los cuatro costados y uno de esos grandes invitados de Radio Mambí. Me refiero al doctor Julio Schilling. Julio, qué bueno tenerte en el programa. Saludos, querida Lourdes. Óyeme, un placer por nada más que escuchar la música esa, en este caso Orlando Contreras, que esa canción, esa versión de Honey, pero con el contexto cubano es formidable, formidable, y la recuerdo muchísimo, uno de nuestros baluartes, esa canción y el cantante Orlando Contreras. Qué bueno tenerte en el programa, Julio Schilling. Como siempre, un placer tenerte por aquí y poder conversar contigo. Además, los oyentes felices también de que tú estés en vivo por Radio Mambí La Grande de Miami. Oye, te tengo que hacer una pregunta que muchos me hacen y yo he tratado en estos pasados días de poderles más o menos contar algunas cosas porque son muchos, ¿no? Pero hay un malestar profundo porque, como tú sabes, en la venta o la negociación de Radio Mambí, la compra de estas 18 emisoras, que con todo derecho Televisa Univisión puede negociar porque son de ellos, y esto hay libre mercado y aquí estamos en un régimen capitalista, un gobierno, un sistema capitalista totalmente. Entonces, lo que quiero decir con eso es que lo que ha complicado esta situación es que se supo que gran parte de ese capital para comprar las emisoras las puso de Open Society, la fundación que es paraguas de otras que financian distintas iniciativas y que en definitiva apunta pues evidentemente a el señor George Soros. Y quería que nos contaras un poquito para la audiencia sobre quién es él y en qué ha estado involucrado Julio Schilling. Cómo no, con muchísimo gusto, mi querida amiga Lourdes, y mira, te agradezco mucho, sobre todo en este momento tan importante de la libre expresión, pues precisamente poder compartir contigo este espacio. Eh, eh, Antes de entrar en un desglose de George Soros, mira, la comunicación, el FCC, que es la entidad que regula las plataformas de radio y televisión, la que da las licencias para la Comisión Federal de Comunicaciones, existe por una razón, porque es totalmente cierto que vivimos en un país libre. Sin embargo, hay que hacer una distinción entre si Walmart va a tener un competidor como Kmart que se quiere reformular, u otra tienda que va a abrir. Es muy diferente los medios de comunicación, porque son lo que forman la opinión, por eso existe el FCC. Entonces, hay que entender que aquí, cuando se vive en una sociedad libre y abierta, precisamente tienen que existir mecanismos para evitar la monopolización de la opinión pública, que se convierte entonces en una represión, una censura por medio de la adquisición, ¿no es verdad?, de una gama de plataformas, de los medios de comunicación, donde en efecto se puede neutralizar y tener una censura absoluta. Así que hay que entender y siempre hacer la distinción, que precisamente porque defendemos el sistema de libre empresa, el sistema capitalista, es que tenemos que respaldar un enfoque de regulación que tome en cuenta el impacto que tiene la pérdida de una voz independiente, diversa, como Radio Mambí, y la pérdida, que lo que eso significa para la libertad y el impacto que tiene en la comunidad y a lo que sirve, los intereses que sirven, que son las voces de
la oposición en un sinnúmero de países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Colombia, que precisamente dependen de la información que se transmite en medios como Radio Mambí. Entonces, eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Mira, George Soros, no vamos a hacer énfasis en que es un criminal convicto. O sea, una corte francesa en el 2002 lo cargó con tráfico de información privilegiada, lo que se llama insider trading. Ponete eso a un lado. Eso es lo más importante en este momento. La realidad es que las organizaciones que encabeza George Soros donan más de $1.000 millones al año en más de 100 países para promover desprendimientos del marxismo por medio de un enfoque que recoge las premisas a la cual el marxismo siempre ha atacado: la familia nuclear, la religión, particularmente el cristianismo, el concepto de nación y la clase media como una fuerza económica autónoma. Entonces, este precepto que el marxismo clásico siempre enfocó, pues a medida de ciertas reformulaciones dentro de las corrientes marxistas, algunos los llaman marxismo cultural, otros marxismo moderno, otros neomarxismo, u otros simplemente marxismo, que los procesos políticos son dinámicos, pues utiliza una red de más de 210 organizaciones a través de los Estados Unidos que promueven una agenda específica como elementos que pueden destruir esas 4 cosas que mencioné. La inmigración en masa, por ejemplo. ¿Por qué eso es importante? Bueno, porque eso choca y va destruyendo la fibra del factor de nación, porque de pronto pretende tribalizar a un país. La guerra a la familia nuclear, la promoción de la ideología de género, por ejemplo, que básicamente promueve la sexualización de menores. Eso lo estamos viendo, sí. Es innegable. Entonces, la desfinanciación de la policía, que busca despenalizar determinados crímenes. Por eso es que vemos que tantos candidatos políticos, así como fiscales, son instrumentos de organizaciones de George. Acaba de perder uno importantísimo en San Francisco. Acaba de perder uno financiado precisamente por Soros, que tiene que ver, queridos oyentes, con esas elecciones que tuvimos el día de ayer, y justamente esta persona era de esa línea en el año 2019. ¿Te acuerdas, Julio? Que él hablaba de la agenda era quitarle dinero a la policía, cambiar el sistema de presidio, es decir, el sistema de cárceles, carcelarios, cambiar, ¿no? Ya no vas a pagar cárcel, mejor te mantienes en tu casa. Cosas así absurdas que lo que han hecho es disparar la criminalidad, y ayer lo destituyeron en una de las ciudades más liberales de este país, como es San Francisco. Es que no pegan uno, no pegan una ciudad donde más homeless hay, donde tenemos unos problemas gravísimos de desamparados, de drogas, etcétera, como es San Francisco. Ese fiscal perdió y era uno de esos grupos, pertenecían a esos grupos financiados por George Soros. Correcto. Con esas agendas. Correcto. Baudín, básicamente era un niño de póster de la izquierda radical, hablando de una ciudad que en sí compite con la capital estadounidense, como entre las ciudades más izquierdistas de los Estados Unidos, y así todo lo sacaron porque, claro, el crimen se ha desplomado, porque se ha despenalizado una serie de crímenes. Y Lourdes, hay que entender, mira, ¿por qué este enfoque? Porque hay una contradicción directa, que en sus vidas personales todos tienen guardias armados, ellos están armados, viven en privilegio, o sea, ellos sí que no abren sus casas para muchas de las personas que ellos claman estar defendiendo. ¿Por qué persiguen esto sabiendo incluso que puede haber un precio de pagar en las urnas?
Es muy sencillo porque aquí se está en una guerra para desestabilizar los Estados Unidos. Todos recordamos el verano del 2020, los motines del Black Lives Matter y Antifa, donde sin ninguna razón, porque eso no es expresión pública, o sea, expresión de agravio pacífico en las calles. No, era un intento de, en efecto, desestabilizar a los Estados Unidos por medio de los motines, por medio del vandalismo, del robo y de asesinatos a personas que no tienen nada que ver, personas civiles que no son ni siquiera parte del cuerpo de las fuerzas públicas. Todo esto es para crear una crisis institucional en el país, y este mismo mecanismo, mi querida amiga, lo hemos visto, por ejemplo, en Colombia, lo vimos en Chile, o sea que están siguiendo un guión. Entonces, claro, si tú tienes a una policía robusta que defiende el orden para poder, dentro de un Estado de Derecho, preservar la libertad, pues claro, la policía es un obstáculo. Entonces lo quieren quitar, sustituirlos con milicias populares dirigidas por ellos. O sea que estamos viendo un camino por las instituciones para, en efecto, transformar a los Estados Unidos. Entonces, eso es el trabajo. George Soros es el mayor financista de este tipo de operaciones. El Partido Demócrata, dentro del Partido Demócrata, tiene en efecto un partido paralelo por los enormes recursos que pone a disposición de una red de organizaciones no gubernamentales que le hacen el trabajo sucio de no solo invertir en campañas políticas, de alcaldes, de fiscales, de congresistas, de senadores, de gobernadores, pero también de jefes de policías, pero también de comprar medios de difusión para controlar la narrativa. Y se sabe, el Partido Demócrata, que en este momento, y esto hay que repetirlo, el Partido Demócrata de hoy no es el partido de Bob Graham, de Lawton Childs, de John F. Kennedy, de Lyndon Johnson, de Harry Truman, ni siquiera de Franklin Roosevelt. Este es un partido totalmente tomado por la izquierda radical, a imagen y semejanza ideológica de Barack Obama, que ha sido el gran arquitecto de esta reformulación del partido. Fíjate que hasta Bill Clinton lo rechaza. Bill Clinton hoy en día es una figura marginada dentro de su propio partido. Eso es una realidad. Lo entretienen ahí, dejando que se siente en un lugar, pero no tiene ninguna voz ni voto, que probablemente es el último presidente demócrata exitoso, y sin embargo no lo quieren ni ver en pintura. Entonces, este mecanismo tiene una relación íntima con las organizaciones de George Soros. Y los demócratas con los hispanos tienen una preocupación extraordinaria. Los hispanos son la minoría más grande en los Estados Unidos. ¿Y qué está pasando? Bueno, hay una estampida de los demócratas abandonando el Partido Demócrata precisamente por estas políticas radical de izquierda. Pero políticas que, para ser puntual, estamos conversando con el historiador, editor, escritor Julio Schilling, experto además en temas de Cuba y columnista de El American. Hay iniciativas que ha financiado grupos, valga la redundancia, grupos financiados por Soros, y hay uno que es espeluznante, ¿no? Y es el grupo United We Dream, a favor de las fronteras abiertas, financiado por George Soros. Ellos dijeron, hay que abolir el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, defendiendo a inmigrantes acusados de fraude de visado. Eso es una realidad, ¿no? Después tenemos esta otra fundación respaldada por Soros que ha invertido 220 millones para apoyar lo que llaman la justicia racial. Y eso lo dicen ellos. Open Society Foundation lo dijo en un comunicado de prensa, que ese dinero se canalizaría a organizaciones y líderes de comunidades negras en todo el país con el objetivo de impulsar esfuerzos, temas raciales, etcétera, etcétera. Hay otra, adicionalmente, junto a Bill Gates, compraron la compañía de pruebas
de COVID-19, no sé si recuerdas esa época, eso fue en el año 21, cuando compraron aquella empresa Mologic. También ellos lo informaron ellos mismos, no es que estemos, no lo dice Julio Schilling, no lo dice Radio Mamí, ellos mismos lo dicen en sus notas de prensa, ¿no? Además, George Soros acaba de invertir en enero de este año $125 millones en un super PAC antes de las elecciones intermedias del 2022 para apoyar a los demócratas. Esto es un PAC alineado a los demócratas para promover a los grupos y candidatos demócratas antes de las elecciones de mitad de término, ¿no? Es una donación, la gran donación a Democracy PAC, que estableció en el año 2019 como su medio de canalizar estos dineros. Y bueno, hay un sinfín más de iniciativas de este señor que, bueno, por supuesto, son cuestionadas, ¿no? La comunidad entiende perfectamente la orientación de George Soros, ¿no? Por supuesto, y mira, Lourdes, hay que señalar que no es que la visión de tener fronteras abiertas es porque es más humanitario que nadie y quiere abrir las puertas de todo, porque todo eso va unido a una serie de propuestas que en efecto son subversivas y desmantelan el sistema, las instituciones democráticas. O sea, la idea de tener las fronteras abiertas, que este fenómeno lo vemos también en Europa. O sea, una de las condiciones para recibir financiamiento de las instituciones que invierte George Soros es pues estar a favor de la inmigración en masa y estar a favor de ideología de género, estar a favor de una serie de corrientes, el marxismo cultural, el socialismo verde, también estar a favor de eso, porque eso es otra forma de una forma no científica, no respaldada por ninguna ciencia. O sea, la ciencia de ellos es la misma ciencia de Marx, te das cuenta que fue desmentida, o sea, que él se consideraba una ciencia lo que él estaba haciendo, leyendo las leyes de historia. Pues esto se buscan utilizando la científica. Bueno, ahora vemos que la ciencia para nada era científico totalmente, o sea, era pseudocientífico, porque básicamente unas narrativas que buscan, precisamente, y aquí es donde está lo más peligroso, buscan criminalizar la oposición y han llevado una campaña de difamación contra periodistas honrados y serios que han reportado la verdad, y ellos lo han querido criminalizar llamándolo desinformación. Mucha de esa información después resultó validada por medios como el New York Times, que decían, no, mira, sí, esto es cierto, la computadora del hijo del presidente, sí, es cierto lo que estaba ahí. Sin embargo, en un momento decía que estaban difamando. Y le cerraron las cuentas en Twitter con lo de Hunter Biden, ¿recuerdas? Cuando el New York Post saca todas las evidencias de lo que es el hijo de Biden y de lo que estaba involucrado el hijo de Biden y la manera de las actuaciones del hijo de Biden, que resulta ser el presidente de Estados Unidos, amigos oyentes, no cualquier persona por allí. El New York Post hace esa primera publicación y ¿qué hacen? Censurarlo, decir que eso era mentira, que eso era falso. Le quitaron al New York Post hasta la cuenta en el Twitter, le suspendieron la cuenta. ¿Por qué? Porque eso iba a cambiar la elección, esa noticia, Julio Schilling. Eso era una información, saber que el hijo de Biden, esas imágenes que están circulando por allí además, existían, el tema de las armas, el tema de las drogas, el tema del dinero, todos sus vínculos, precisamente con Ucrania, por cierto. Tú dices, bueno, en ese momento, eso hubiese sido una noticia explosiva que pudo haber cambiado, digamos, la decisión electoral de mucha gente en este país, ¿no? Y ellos la censuraron. Mira, hay una cosa importante que quería decir, Julio, si me permites. ¿Sabes David Horowitz, no? El escritor él escribió un libro en el 2006, un bestseller del New York Times, David Horowitz. Él escribió un libro que se llama, amigos oyentes, atención, lo pueden conseguir en Amazon, en cualquier plataforma, se llama El Partido de las Sombras. Y allí él detalla en ese partido cómo George Soros y los radicales de la década de los años 60, porque mucha gente dice, pero si ese viejito ahorita lo acabamos de ver en el foro de Davos y ese viejito está muy mal, está destruido, pero es que no es él físicamente, es lo que él ha armado. Bueno, en ese libro, El Partido de las Sombras,
él detalla, David Horowitz allí detalla cómo Soros, con un grupo de radicales de la década de los 60, se apoderaron del Partido Demócrata, según la evidencia que obtuvo con el coescritor Richard Poe, que es el otro que escribe este libro, también reconocido autor de bestsellers del New York Times. Ahí se los dejo para los interesados, para que busquen ese libro, El Partido de las Sombras, de David Horowitz, donde explica bastante bien de qué se trata con Soros, Hillary Clinton, el Partido Demócrata. Ahí está. David Horowitz y Richard Poe lo consiguen en Amazon. Uh-huh. Yo, mira, te recomiendo y segundo esa recomendación. David Horowitz viene de una familia, o sea, medularmente comunista. Él militó dentro de los grupos marxistas, por eso es que los conoce tan bien. Claro. Y realmente dio un despertar mientras más entró, más se dio cuenta de lo que era, pero los conoce y por eso tiene una riqueza de información y yo pues segundo esa recomendación de todo lo que escribe David Horowitz, pero ese libro en particular pues relata con detalles, porque David Horowitz no escribe nada si no está documentado y estudiado y analizado, de modo de que ahí está. Se llama The Shadow Party en inglés. The Shadow Party, como George Soros, Hillary Clinton y los radicales de los 60 secuestraron el control del Partido Demócrata. Así se llama el libro, The Shadow Party. Es así, Lourdes, y precisamente por eso es una alarmante pensar que no solo se va a intentar silenciar la divergencia de opinión, sino criminalizar, en efecto, lo que cualquier posición contestataria. Mira, el marxista Herbert Marcuse desarrolló una tesis que se llamaba la tolerancia represiva, que en efecto validaba que se violaran derechos civiles a cualquiera que iba en contra de propuestas de la izquierda radical, o sea que directamente lo validaba, y eso es lo que estamos viendo, eso es la cultura de cancelación en acción. Entonces, esto es un mecanismo, la adquisición de empresas. Tú mencionaste el ejercicio de Twitter, o sea, una empresa privada, pero la gran diferencia, aquí no estamos hablando de que si Costco va a competir con BJ's, claro. No, aquí estamos hablando de medios de la cual se basa de información una sociedad. Ya ahí cambia todo, porque quiere decir que una sociedad libre puede dejar de ser libre basado en la desinformación viniendo desde medios privados que sirven propósitos políticos e ideológicos. Entonces, esto es sumamente alarmante. A propósito de eso que mencionas, ahora el 26 de mayo, hace nada, hubo una situación que se presentó cuando 12 grupos, aproximadamente una docena de grupos liberales, presionaron a los anunciantes de Twitter para boicotear la plataforma en respuesta a los planes de Elon Musk por comprarlo. Elon Musk está en ese, todavía no sabemos si finalmente lo va a concretar, pero recibieron, escuchen esto, amigos oyentes y querido Julio Schilling, ¿no? Porque es que no es que esté inventando nada, eso sucedió. Una docena de grupos liberales que presionaron a los anunciantes de Twitter, a los clientes, a los anunciantes de Twitter, para boicotear a Twitter en respuesta a los planes de Elon Musk de comprarla, recibieron dinero de entidades respaldadas por ¿quién? Por Bill Clinton y por George Soros, según un análisis de documentos públicos que tengo yo aquí sobre la mesa. Es decir, 12 grupos detrás de la protesta por la compra de Twitter por Musk tienen vínculos con Bill Gates y con George Soros. Es que por donde mires está el señor George Soros, ¿no? Por supuesto, porque esa es la metodología. O sea, que coincide mucho con el socialismo fabiano, o sea, la sociedad fabiana que veía y tenía una clara preferencia por penetrar instituciones y una vez que ya por medio de la cultura, que de eso se trata, el Colegio de Frankfurt, Antonio Gramsci, George Lukács, o sea, de básicamente impactar la cultura de tal forma, como la cultura es lo que define la realidad material, pues entonces si tú controlas la narrativa,
las personas pueden estar viendo algo y dicen, pero, y te van a decir, no, 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 eso no es eso, eso no es eso, eso no es eso. Y puede, lo que quieren es poder reforzar con la ley que si tú dices lo contrario, vas preso. Y es que hemos visto incidentes de este tipo a través por ejemplo, de la campaña de mantener un frente monolítico en cuanto a la política para lidiar con el COVID. Gracias a Dios que el gobernador de la Florida tuvo los pantalones y la inteligencia de guiar el Estado, y por eso la Florida es probablemente el Estado más exitoso en todo, con una y más libre, integral. Y más libre, y más libre. Julio, porque, mira, estamos viendo un alza, ¿no es verdad?, en muchachitos cometiendo locuras. Bueno, hay que darse cuenta también el daño psicológico que se hizo tener encerrado a muchachos sin supervisión de padres, ni maestros, ni nadie, en la casa, en aulas virtuales, cuando realmente es innecesario mantener ese control draconiano. Entonces, se han contradicho en tantas cosas, pero la Florida mantuvo un enfoque balanceado, igual que lo mantuvieron otros países como Suecia, como Taiwán, que han tenido éxito mucho más grande que otros países que tomaron medidas sin fundamentos, y estados que tomaron medidas de loco y han pagado a la sociedad un precio extraordinario. Entonces, te tengo una pregunta que es la pregunta del $1.000.000 y que los oyentes la están haciendo aquí también. Me quedan unos minuticos de esta entrevista, Julio, y es lo siguiente. ¿Cuál es la relación que hay entre Soros y la tiranía castrista? Porque aquí hay información de que él financió a Mariela Castro en alguna de sus iniciativas. ¿Qué sabes tú de eso? ¿Qué es verdad, qué es mentira? Por supuesto que sí. Mira, el castrismo utiliza no el problema, la cuestión del LGBT, porque no es aquí no estamos hablando de eso, no es lo que está en discusión, sino es el LGBT comunista, oficialista. Eso es lo único que vale, porque en Cuba hay un montón de personas que son de la comunidad LGBT, que son discriminados, que son marginados, porque no están en la línea marxista. Entonces, pues sí, las instituciones de Soros se la dan, y muchas veces de una forma indirecta, o sea, se la dan a instituciones estadounidenses que a su vez le hacen llegar a instituciones dentro del régimen paraestatales que sirven de pantalla. El tema racial, lo mismo, o sea, no es que lo que les importa, o sea, ¿cómo tú vas a promover un tema racial cuando estás oprimiendo derechos civiles? O sea, lo que estás usando una narrativa para, en efecto, cerrar más la sociedad. Entonces, eso sí reciben financiamiento y eso sí se beneficia la dictadura castrista. O sea, que sí mantienen una relación, y desde que el raúlismo introdujo determinadas modificaciones en la economía, Soros ha sido uno de los mayores defensores de una falsa apertura, o sea, falsa apertura, pero una apertura de pantalla para precisamente entrar con el pretexto de que se busca vías de democratización, cuando en realidad lo que el resultado va a ser vías para la permanencia dictatorial, con un disfraz parecido a lo que vemos en Venezuela y Nicaragua. Hacia eso quisieran transitar. Entonces, pues Soros está más que dispuesto de ayudar, y de hecho sí, colaboran en una serie de mecanismos por medio de organizaciones de pantalla de terceros, que son los que le dan para evitar el vínculo directo. Julio Schilling, te agradezco enormemente esta conversación de la tarde de hoy. Le habían pedido los oyentes. Gracias por complacer a la audiencia extraordinaria de Radio Mambila Grande en Miami. Un gran abrazo, Julio Schilling. A tu disposición, y gracias a ti, a Radio Mambila, a la gran familia de Radio Mambila, y a esa gran audiencia que lucha y defiende y va a seguir defendiendo el derecho de ser informado y la libertad en las ondas. Gracias, Julio Schilling. Un gran abrazo para ti. Hacemos una pausa. Regreso con ustedes por el 844-446-0710, la línea caliente, caliente.